Feliz semana del 4 de julio a todos. Saben, en unos días, la mayoría de nosotros nos reuniremos con amigos y familia. Probablemente haremos hamburguesas o perritos calientes en el patio, lanzaremos fuegos artificiales y disfrutaremos de un día libre. Para muchos, eso es todo lo que representa el 4 de julio. Pero ustedes saben que este día representa mucho más que eso. Es un momento en el que nos detenemos y recordamos a aquellos que han sacrificado sus vidas por la libertad que celebramos. Es un momento para reflexionar sobre la herencia sobre la que se construyó nuestra nación. Estados Unidos fue fundado con las huellas de la fe por todas partes. El año pasado, cuando estuve en Washington, D.C., vi evidencia de esa herencia divina a mi alrededor. Inscripciones y citas de nuestros padres fundadores que señalaban nuestra dependencia de Dios y de su palabra. ¿Sabías que en el monumento a Washington, que está justo en medio de todos los monumentos conmemorativos en D.C., están las inscripciones «Santidad al Señor», «En Dios confiamos» y «Escudriñad las Escrituras»? Y en la misma cima de ese monumento hay dos palabras que en realidad nadie puede ver: Laus Deo. Dos palabras aparentemente insignificantes, fuera de la vista, pero colocadas de manera muy significativa en el punto más alto sobre lo que la mayoría de nosotros diría que es la ciudad más poderosa del mundo. Laus Deo, esas dos palabras significan alabado sea Dios. Esa declaración encapsula la oración de nuestros padres fundadores. Estos hombres, aunque no eran perfectos, se propusieron construir una nación bajo Dios. Uno de nuestros padres fundadores, Patrick Henry, quien dijo esto, dijo: no puede enfatizarse demasiado fuerte ni demasiado a menudo que esta gran nación fue fundada no por religiosos, sino por cristianos, no sobre religiones, sino sobre el Evangelio de Jesucristo. Bastante asombroso, ¿verdad? Y fue George Washington, nuestro primer presidente, quien dijo: te haría bien aprender sobre todo la religión de Jesucristo. Y Thomas Jefferson, cuando era presidente, de hecho estableció que la Biblia debía ser un libro de texto en las aulas de todas las escuelas públicas de Washington, D.C. y leerse cada día. La Biblia, lo sé, pero este fin de semana no se trata solo de recordar nuestra historia nacional, también se trata de recordar nuestra historia espiritual. Mira, no solo nuestra nación fue fundada inicialmente sobre principios cristianos y libertad religiosa, sino que en realidad nació de las llamas del avivamiento. En el siglo XVIII, incluso antes de que se firmara la Declaración de Independencia, un terremoto espiritual llamado el Gran Despertar sacudió las colonias recién establecidas. Quizás hayas oído hablar de ello. Dios usó la predicación de hombres como Jonathan Edwards y George Whitefield para encender las almas de los estadounidenses. El evangelio se extendió como un reguero de pólvora. Los predicadores llegaban a los pueblos a caballo. La gente caía de rodillas en arrepentimiento. Las tabernas cerraron. Las iglesias se llenaron. Las comunidades cambiaron. Y de hecho, esto sentó las bases espirituales de lo que se convertiría en los Estados Unidos de América. Un siglo después, carpas de lona levantadas sobre paisajes polvorientos se convirtieron en casas de adoración durante días enteros. Hombres y mujeres fieles llamaron a la gente al arrepentimiento, y este llamado dio lugar a un segundo gran despertar en nuestra nación, ya que más de 1 millón de personas entregaron sus vidas a Cristo en el transcurso de un año. No fueron los políticos quienes lideraron el cambio, fueron agricultores, amas de casa y estudiantes, personas como tú y como yo. Luego, en 1906, en la ciudad de Los Ángeles, el fuego cayó de nuevo. En un pequeño edificio deteriorado en la calle Azusa, William J. Seymour, la persona menos probable para liderar un avivamiento, dirigió reuniones de oración donde el Espíritu Santo se movía con poder. Las personas eran sanadas milagrosamente. Miles de personas acudían a este pequeño edificio día y noche, noche y día, durante más de 3 años. La gente comenzó a hablar en lenguas desconocidas y el Espíritu Santo descendió sobre su iglesia. Ricos y pobres, negros y blancos, hombres y mujeres, todos adorando y orando juntos, lado a lado, en una época en la que la segregación racial era la norma. Pero sabemos que el Espíritu Santo es nuestro gran unificador y lo que comenzó en la calle Azusa, en Los Ángeles, duró más de 3 años en ese pequeño edificio. Impactó a la iglesia en todo nuestro país y alrededor del mundo.
Podríamos hablar de las cruzadas de Billy Graham en los años 50 y 60, donde cientos de miles de personas llenaron estadios. Los altares se desbordaban mientras hombres, mujeres y niños se arrepentían y se volvían a Dios. Luego vino el movimiento de Jesús en los años 60 y 70, que encendió una pasión por Dios en los jóvenes de todo nuestro país. Una y otra vez, desde el Asbury College en los años 70 hasta Brownsville, las llamas del avivamiento han resurgido en nuestra nación una y otra vez, porque Dios siempre quiere avivar a su pueblo. Pero el avivamiento no es una historia estadounidense, es una historia bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios actúa en ciclos de despertar, avivando a su pueblo. Cada vez que las cosas se volvían oscuras y el pueblo de Dios se alejaba de él, Dios enviaba a alguien, un profeta, un líder, un joven para llamar a su pueblo de regreso. Los estudiosos creen que el profeta Jeremías era solo un adolescente cuando Dios lo llamó para encender la renovación espiritual en los corazones de su pueblo. Isaías tenía poco más de 20 años cuando comenzó a llamar a la gente al arrepentimiento y a volver a Dios. Y el avivamiento tampoco se limitaba solo al pueblo judío. ¿Recuerdas a Jonás, el profeta reacio? Él fue enviado a la ciudad pagana de Nínive para llamarlos al arrepentimiento, y ellos lo hicieron. Personas en la Biblia como Josué, en la época de los jueces, los profetas en el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha estado recordando a su pueblo que nunca es demasiado tarde para que Él haga una obra nueva. Una de mis historias favoritas de avivamiento en la Biblia ocurre bajo el reinado del rey Josías. Josías se convierte en rey con solo 8 años tras la muerte repentina de su padre, el rey Amón. Su padre era malvado y su abuelo, el rey Manasés, aún peor. Ellos llevaron a la nación a la idolatría, la corrupción y la decadencia espiritual. Así que Josías no creció en un hogar enfocado en Dios. No se lo modelaron. Pero la Escritura dice que él hizo lo correcto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su antepasado David, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ese versículo me dice que aunque no hayas tenido una relación con Dios, puedes comenzar una. Si no te modelaron esa relación con Dios, tú puedes comenzarla. Josías ordenó a los sacerdotes que comenzaran a reparar el templo y enterrado bajo años de escombros y polvo, encontraron algo que nadie había visto en generaciones: el libro de la ley, las Escrituras. Y cuando el rollo fue leído en voz alta, Josías rasgó sus vestiduras en señal de dolor. Eso no fue solo un gesto dramático. En la cultura judía, rasgarse la ropa era una señal de luto, tristeza y arrepentimiento. Josías sabía que su pueblo se había alejado mucho de los caminos de Dios. Y cuando miramos a nuestro propio país hoy en día, tenemos que preguntarnos, ¿cuánto nos hemos desviado? Nos hemos desviado de la verdad, alejándonos de la palabra de Dios, alejándonos de la obediencia. Como Josías, es tiempo de arrepentirnos, no solo por los pecados de nuestra nación, sino por nuestros propios pecados. Pero escuchen, el arrepentimiento es más que solo tristeza. No es solo una emoción, es una decisión. Arrepentirse significa que ibas en una dirección, pero cuando te enfrentas a la verdad, te detienes, das un giro de 180 grados y comienzas a caminar en la dirección opuesta. Es dejar tu camino para seguir el camino de Dios. Lo que vemos en esta historia es que el arrepentimiento de Josías no fue un sentimiento pasajero. No fue un momento emocional tras el cual volvió a su vida de siempre. No, su arrepentimiento lo llevó a la acción. Demasiadas veces podemos tener una respuesta emocional ante la verdad de Dios. Podemos ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios predicada, sentirnos convencidos y responder, Dios, lo siento. Luego, volvemos a vivir igual que antes, saliendo igual que como entramos. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se caracteriza por un cambio real. Y Josías se propuso hacer un cambio, alinear sus caminos con los de Dios. En 2 de Reyes 23:3 dice, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Ahora, esto fue una declaración pública.
Juntos declararon: vamos a seguir a Dios. Sus caminos ahora son nuestros caminos. Y la visibilidad trajo responsabilidad. Mira, esto no fue una oración silenciosa que Josías hizo en su habitación, solo entre él y Dios. Esto fue una declaración pública. Es como cuando Josué declaró delante de todo el pueblo: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Y esa visibilidad trajo responsabilidad, y la responsabilidad te ayuda a mantener tus compromisos. La responsabilidad da a otra persona permiso para ayudarte a cumplir las promesas que haces. Cuando se trata de los compromisos con Dios, ¿puedo decirte que todos necesitamos responsabilidad? La responsabilidad me ayuda a hacer lo que sé que debo hacer. Me ayuda a ser quien sé que Dios me creó para ser. Así que Josías le dijo a todos: vamos a seguir a Dios y sus caminos. Luego, Josías eliminó los ídolos de los falsos dioses que su padre y su abuelo habían establecido. Los derribó. Cualquier cosa que pudiera desviar la atención del pueblo de Dios tenía que ser eliminada. Y quitó a los sacerdotes que habían desviado al pueblo de Dios, lo cual nos recuerda que debemos estar atentos a quienes podrían llevarnos por mal camino. No estoy diciendo que no puedas tener amigos a menos que sean cristianos. Eso es imposible y ni siquiera es bíblico. Pero las personas más cercanas en tu vida deberían acercarte más a Jesús. ¿Quieres que su vida te ayude a vivir la vida que Dios tiene para ti? El arrepentimiento de Josías llevó a un nuevo compromiso, y toda una nación volvió a Dios. Aunque habían sido décadas de oscuridad, un hombre, una sola persona con un corazón para Dios, hizo que una nación regresara a Dios. Ahora, al estudiar los avivamientos tanto en la Biblia como en la historia moderna, he descubierto algunos pasos que Dios requiere para el avivamiento. Primero tenemos que volver a la palabra. Así como Josías volvió a poner las Escrituras en primer plano, nosotros tenemos que hacer de la palabra de Dios una prioridad nuevamente. Y si queremos ver que la palabra de Dios se establezca como prioridad en nuestra nación, el primer lugar donde debe establecerse es en ti y en mí. La palabra de Dios nunca ocupará su lugar en nuestro país, si no ocupa su lugar en mi vida. Cada uno de nosotros necesita un compromiso renovado para conocer su palabra, quizá como nunca antes la hemos conocido. Más que leer un versículo rápido del día, vas a tomarte tiempo para sumergirte en la palabra de Dios, estudiarla y comprender los secretos de la vida en sus páginas. Timoteo 3:16 nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, es decir, a ti, para hacer toda buena obra. Mira, la palabra de Dios te capacita, la palabra de Dios te prepara para cada cosa buena que Dios ha preparado para que tú hagas. De hecho, sería imposible que pudieras hacer lo que Dios te ha pedido sin la palabra. Necesitamos su palabra. Se supone que debemos tratarla como nuestra posesión más valiosa. De hecho, encontramos que en el Salmo 119:72 dice: tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. ¿Por qué? Porque puedes perder la plata y el oro. La plata y el oro pueden serte quitados, pueden ser robados, pero la palabra de Dios escondida en tu corazón nunca podrá ser arrebatada. Ella tomará control de tu vida, va a moldear tu vida. Su palabra te protegerá, su palabra te guiará y te dará una paz y una protección que solo provienen de Dios. De hecho, en el versículo 160 de ese mismo salmo dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Repite esas últimas palabras conmigo en voz alta: permanecerán para siempre. Si queremos ver un avivamiento en nuestra nación nuevamente, debemos regresar a la palabra. El segundo paso que debemos dar es quitar los ídolos. Ahora quizá estés pensando: Todd, yo no tengo ningún ídolo en mi vida. No tengo estatuillas en mi casa a las que les rece. Bueno, puedo decirte que los ídolos no son solo pequeñas imágenes o baratijas. Cualquier cosa que capture nuestro corazón y obtenga nuestra devoción puede convertirse en un ídolo en nuestra vida. El éxito puede ser un ídolo.
Ahora, no hay nada de malo en el éxito, pero cuando tu identidad está más ligada a tus logros que a tu creador, es un ídolo. El peligro no está en lograr algo grandioso, porque creo que Dios quiere que todos logremos grandes cosas con nuestras vidas. No podemos dejar que ese logro se convierta en nuestra identidad. He visto cómo el dinero o las posesiones pueden convertirse en un ídolo. Y recuerda, fue Jesús quien dijo, no pueden servir a Dios y al dinero. Cuando confiamos más en cuentas bancarias o fondos de retiro que en Dios como proveedor, hemos hecho un ídolo en nuestras vidas. También he visto personas que han hecho de su carrera un ídolo. El trabajo es un regalo de Dios, pero no debe ser nuestro Dios. Mira, cuando tu profesión se convierte en una obsesión, está fuera de equilibrio. Tu carrera puede ser tu llamado, pero no tu ídolo. He visto personas que buscan la aprobación de otros, o tal vez pasatiempos, o incluso el entretenimiento que pueden consumir por completo nuestras vidas. Incluso he visto a algunos cristianos que han permitido que la política y el patriotismo se conviertan en un ídolo. Olvidan que somos ciudadanos del cielo antes que ciudadanos de cualquier país. Cuando elevamos nuestras creencias políticas por encima de la verdad bíblica, hemos creado un ídolo a partir de la ideología. Así que antes de ver un avivamiento, tenemos que quitar el ídolo. ¿Qué ídolos tal vez has permitido en tu vida? Quizá algo que no es malo ni incorrecto, simplemente está en el lugar equivocado. Antes de que veas un avivamiento, tienes que quitar el ídolo. Y el tercer requisito para el avivamiento es el arrepentimiento. Como dije antes, el arrepentimiento verdadero va a llevar a un cambio real. El arrepentimiento no es emocional, es transformador. No son lágrimas en un altar, sino una decisión que va a transformar tu vida. Cambiará la manera en que vives, ajustará tus prioridades, te cambiará. De hecho, te pondrá en sintonía y alineación con Dios. Y cada vez que tu vida se alinea con la voluntad de Dios, es cuando empiezas a descubrir de qué se trata realmente la vida. Esto es lo que sé. Si Dios pudo usar a un adolescente como Josías, sin una relación con Dios ni influencias espirituales, para traer avivamiento y despertar espiritual a una nación, Él puede usarte a ti y a mí. Pero el avivamiento requerirá volver a la palabra de Dios, eliminar cualquier ídolo en nuestras vidas y un arrepentimiento verdadero, un cambio real de vida. Cuando eso sucede, el fuego del avivamiento se enciende y la renovación espiritual está en camino. La verdad es que estamos viendo las chispas del avivamiento en todo nuestro país. Hace 2 años, en 2023, en la Universidad de Asbury, en Wilmore, Kentucky, lo que comenzó como un servicio de capilla regular se transformó en un avivamiento que cambió vidas, donde decenas de miles de estudiantes y adultos se reunieron durante semanas, día y noche, buscando el corazón de Dios. Luego, en 2024, nuevamente en los campus universitarios, los estudiantes se reunieron para adorar y orar. Los campos de fútbol se convirtieron en santuarios. Los estudiantes se arrepintieron y se bautizaron. Y esto no ocurrió solo en universidades cristianas. Escuelas como la Universidad de Auburn tuvieron más de 5,000 estudiantes reunidos para una noche de adoración y bautismos espontáneos. En la Universidad de Ohio State, un evento del equipo de fútbol desencadenó un avivamiento, donde los estudiantes cayeron de rodillas, aceptaron a Jesús como su Señor. Incluso en nuestra propia Universidad de Florida State, más de 4,000 estudiantes se reunieron para adorar y orar juntos, y cientos fueron bautizados esa noche. No creo que estemos al borde de un avivamiento, estamos justo en medio de él. Presenciamos un renovado anhelo por la verdad de Dios por encima de las tendencias. La gente desea la presencia y el poder del Espíritu Santo, y Jesús se está moviendo por toda nuestra nación. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de avivar las llamas del avivamiento. ¿Cómo hacemos eso? Me alegra que lo preguntes. Lo que necesitamos saber es esto: el avivamiento es personal. El avivamiento no es un deporte para espectadores. No es un servicio al que asistes, es una vida que entregas. Es una oración diaria que haces. Hazlo de nuevo. En mi vida, Dios, hazlo de nuevo. En nuestra iglesia, hazlo de nuevo. En nuestra nación, Dios, haz eso otra vez. El hecho de que estemos en avivamiento literalmente significa restaurar la vida, hacer todo nuevo otra vez. Eso es lo que queremos que Dios haga en nuestro país. Un último versículo, y luego he pedido a nuestros pastores locales que nos guíen en un tiempo de oración para que Dios lo haga de nuevo. Está en Crónicas 7:14, escritura de instrucción y promesa.
Dios está hablando a través de su profeta y dice esto: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Esa escritura comienza con la palabra sí, es condicional. Nosotros podemos elegir. Dios dice, si mi pueblo, así que Dios nos está hablando a nosotros aquí, no al mundo allá afuera. Dios dice, si mi pueblo se humilla y ora. Esa palabra humillarse literalmente significa doblar la rodilla. Es una señal de rendición, de entregarse a Dios, de darle el control sobre cada área de nuestras vidas. Si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro. Buscar, esa palabra significa esforzarse, buscar intensamente, y está en forma plural, lo que significa que es algo que debemos hacer juntos. Si buscamos a Dios y nos apartamos de nuestros malos caminos, recuerda que esto se le está diciendo al pueblo de Dios. Muchas veces pensamos que si los malvados simplemente dejaran de ser malvados, entonces todo estaría bien. Como si esos pecadores dejaran de pecar y entonces Dios pudiera bendecir nuestra tierra. No, Dios dice, si mi pueblo, es decir, tú y yo, si nos apartamos de nuestros malos caminos, entonces Él escuchará desde el cielo, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra quebrantada. Dios sanará la ruptura en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra nación. Y esa palabra sanar significa restaurar y volver a unir, revivirnos una vez más. Eso es lo que necesitamos este 4 de julio. El avivamiento no es solo el mayor legado de Estados Unidos, es su necesidad más profunda. Dios, hazlo de nuevo. Ya lo has hecho antes, oro para que lo hagas otra vez. Vuelve a nuestra nación hacia ti, oh Dios, para que podamos ayudar a otros a encontrarte, para que podamos ver otro gran despertar en nuestra nación, en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias y en nuestras familias. Oremos juntos. Señor Jesús, te entregamos este momento, Padre. Venimos delante de tu presencia, clamando que mires nuestros corazones, que mires nuestras acciones, nuestros pensamientos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Padre. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Perdónanos porque tantas veces hemos dicho que no lo volveremos a hacer, que no volveremos a pensar de esa manera. Tantas veces hemos estado de rodillas clamando por tu perdón y volvemos a caer, Señor. Hoy queremos arrepentirnos, Padre. Un arrepentimiento que viene del corazón, un arrepentimiento verdadero, en el cual nos entregamos a ti, nos rendimos delante de ti. Padre, no somos nada sin ti. Te reconocemos en nuestra vida como nuestro sustento, como nuestra fuente de vida. Transforma nuestra mente, renueva nuestro corazón, Señor Jesús. Perdónanos, Padre. Te pedimos perdón en nombre de nuestra nación. Te pedimos perdón en nombre de nuestras familias, Señor Jesús. Nos arrepentimos delante de ti, de tu trono, y te pedimos que vengas. Trae un viento fresco a nuestra vida. Trae un viento fresco a nuestro corazón. Trae un viento fresco a nuestra manera de pensar, Señor Jesús. Ven y trae tu avivamiento, Padre. Un avivamiento que transforme este país. Un avivamiento que transforme nuestros corazones. Un avivamiento que renueve nuestra manera de pensar, Padre. Trae un avivamiento en nuestros hijos, Señor. Un avivamiento en nuestros hogares. Un avivamiento en nuestros trabajos, Padre. Un avivamiento en las escuelas. Un avivamiento en las universidades, Señor Jesús. Un avivamiento en la Casa Blanca, Padre. Un avivamiento en el Congreso, Señor Jesús. Un avivamiento que tome control de las
nuestras naciones, Padre. Un avivamiento en nuestros países de origen, Señor Jesús. Porque creemos que tu nombre es más que todo nombre, Padre. Que tú tienes el poder, tú tienes la última palabra. Eres el alfa y el omega, el principio y el final. Y nos rendimos ante ti, Señor Jesús. Y nos ponemos de pie para alabar tu nombre en este momento. Porque queremos un avivamiento en nuestras vidas. Queremos que un avivamiento está aquí. Y que tú estás llenando, Señor, de fuego a tu iglesia y a tu pueblo. Y creemos en el nombre de Jesús que este avivamiento va a tomar control y va a transformar nuestras vidas en el nombre de Jesucristo.